Olvidando. Ahí estoy. Ahí estamos. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta clase o en esta charlita? Lo que vamos a ver es básicamente cómo podemos adaptar nuestra casa a una casa que sea en contacto con la natural, que nuestros cinco sentidos se sientan acordes, se sientan equilibrados. Una casa en armonía, en paz, en tranquilidad, no siempre tiene que ser una casa perfecta. Una casa en armonía tiene que transmitirnos algo, ¿sí? Así como cada uno de esos objetos que vamos a ir viendo, que podemos colocar y que sumen y no resten a nuestra tranquilidad. La idea de esta clase también es apuntar a que utilicemos lo que tengamos sin tener que hacer inversiones, quizás observando determinados detalles en nuestro hogar, nos podemos dar cuenta de qué podemos modificar, qué tenemos que sacar, cómo tenemos que ambientar cada uno de los ambientes o de las habitaciones para poder estar en armonía, en tranquilidad. ¿A quién no le gusta estar en la naturaleza? Uno se siente en paz cuando está rodeado de naturaleza, de fluidez, cuando las hojas vuelan, ¿sí? Cuando a quien le gusta la playa, tocar el agua con los pies, sentirse verdaderamente en armonía, ¿no? Siempre uno busca un espacio en la naturaleza donde sentarse, quizás a tomar mate, quizás a apreciar el paisaje, ¿sí? Eso es lo que nos tiene que reflejar nuestro hogar, nuestra casa. Y fíjense que la naturaleza tiene que ver con el fluir. Entonces nuestra casa tiene que tener ese fluir que iguale a la naturaleza. Para eso debemos tener en cuenta un montón de aspectos, ¿sí? Pero vamos a ir partiendo de la base, de lo sencillo, de lo cotidiano, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito de la neurociencia, ¿sí? De qué es lo que habla la neurociencia a través de la decoración de interiores y que habla la neurociencia a través de cómo llevar esta armonía natural a nuestro hogar, ¿sí? Nuestro cerebro generalmente actúa a través de la vista, ¿sí? Pero no solamente a través de la vista es que nosotros podemos captar lo que el exterior nos está mandando, sino que también es a través de las emociones, de las sensaciones y del significado. Nosotros podemos ver una casa sumamente linda. Quien no ha visto revistas en Pinterest o en redes sociales, casas hermosas, incluso en persona, pero que no nos transmiten nada? Esas cosas pueden estar bien decoradas, pueden estar armónicas, pero a nosotros en nuestro interior no nos transmiten nada. Es un lugar neutro, un lugar donde pasamos desapercibidos y ya está. Pero sin embargo, quizás hay casas en donde quizás son más humildes, más pequeñas, no tan decoradas, pero sí me transmiten un significado, sí me transmiten algo, quizás por el olor, quizás por las texturas, quizás por alguna sensación que me esté generando, ¿sí? Lo mismo pasa cuando vamos a un restaurante o cuando vamos a tomar un té, un café a algún lado, que estamos en un lugar bellísimo y no me transmite nada, ¿sí? No me transmite una sensación emocional, pero sin embargo, quizás si voy a otro lugar, quizás sea más chiquito, más acogedor y me transmite un montón de emociones y yo me siento cómoda. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Y esto tiene que ver con la decoración, no tiene que ver simplemente con el espacio, ¿sí? La decoración tiene que cumplir, o la estética, según la neurociencia, tiene que cumplir con esta famosa tríada estética que se llama, donde apunta a sensaciones, emociones y significado. Una casa me tiene que generar una sensación, ¿sí? Algo sensorial que percibe mis cinco sentidos, lo que vemos, lo que tocamos, el sonido, los olores, ¿no? El olor, qué rico cuando entras a una casa y hay un rico olor, cuando te sentás en un sillón y sentís una textura suave, que el sillón te acobija y no esos sillones duros donde te sentás y te quedas ahí medio plasmado. Los sonidos, cuando uno entra a un hogar y escucha gritos, tu, 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 por más de que esté decorada y hermosa, nos queremos ir, ¿sí? Esto tiene que ver con una capa sensorial que tiene que estar en armonía y tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Esto de que mis cinco sentidos se sientan armónicos en un lugar y en un espacio donde habito, no importa dónde sea, porque después vamos a ver que a veces tenemos posibilidades de hacer algunas cosas y a veces no. A veces lo que toca, toca
la suerte loca, y a veces sí podemos elegir, ¿sí? Después tenemos la capa emocional. La capa emocional es lo que sentimos inmediatamente al ver algo. Si nos genera placer, nos genera calma, nos genera rechazo. ¿Qué nos está generando esto a nivel emocional con respecto a lo que estoy mirando? ¿Sí? Esa emoción, ¿qué me transmite? ¿Qué me está transmitiendo? Seguridad, calma, ansiedad, ¿sí? Hay un profesor en una facultad que hizo un estudio en donde les decía a sus alumnos que dibujen y piensen, que se los digo a ustedes también, en un triángulo, en un círculo y en un cuadrado. ¿Cuál de estas tres imágenes les resulta o le transmite o le da la sensación o la emoción de seguridad? La mayoría eligió el círculo, porque el círculo tiene que ver con algo que me abraza, con algo circular, con algo que está en movimiento. El triángulo generaba desconfianza, generaba peligro, porque generalmente las puntas generan rechazo y las puntas generan pelea, ¿sí? Esto para que vayan pensando también en sus ambientes, en los muebles que tienen, todo lo que tiene que ver que esté en punta genera discusiones, peleas, conflictos, ¿sí? Y los cuadrados representaban estabilidad, confianza, algo que me generaba un sostén, sobre todo. Por eso los respaldos de la cama, que generalmente, no siempre, son cuadrados, las mesas, que son redondas o cuadradas, las que son octogonales, generalmente generan más inseguridad porque tienen puntas y separatividad. ¿Sí? Entonces, esto es lo que transmitía este profesor a sus alumnos, ¿no? Que pensaran en estas tres formas geométricas, que son las tres formas que se aplican en nuestra casa generalmente. Y la tercera, que tenía que ver con el significado. Nosotros cuando decoramos un ambiente, cuando decoramos nuestra casa, tiene que tener un propósito, tiene que tener un significado. Yo no tiro un mueble así porque sí y ya. Lo pongo con un significado, lo pongo con alguna utilidad, ¿sí? Por eso está bueno, ahora lo vamos a ir viendo, en colocar recuerdos, en colocar algo que me transmita un significado del por qué y el para qué estoy poniendo esto donde lo tengo que colocar. ¿Sí? De la forma en que lo estoy colocando. Uno no tira así porque sí, un mueble, un cuadro, una planta, ¿sí? Me quedó ese espacio, lo lleno con algo, porque el llenar con algo, tarde o temprano, trae una consecuencia, ¿sí? Ustedes siempre piensan en el reflejo de su casa como el reflejo del interior de cada uno. Por eso el orden y el desorden tiene mucho que ver con esto. Una casa ordenada tiene que ver con una casa que está en equilibrio. Una casa desordenada tiene que ver con un caos, con un conflicto, con algo que me está llevando a la pelea. ¿Sí? Esto después yo les voy a mandar un pequeño PDF, todo lo que les estoy diciendo va a estar anotado. Les voy a mandar un pequeño PDF en donde, aguárdenme un segundito. Ahí acá estoy. Em, las casas, después les voy a mandar esto, les decía, un pequeño PDF con cómo llegar al orden según el Feng Shui, ¿sí? Cómo llegar a un orden o cómo poder poner mi casa en orden sin estar todo un día estresada y que el llevar mi desorden al orden me genere un estrés, ¿no? Estos son pequeños puntos y tips que están buenísimos que los podemos hacer en 5 días, ¿sí? Son 5 o 10 minutos, también se los voy a pasar en PDF si me hacen acordar. Igual lo voy a tener súper presente. Em, Otra cosa que les iba a decir, que me había olvidado al principio, esta clase o esta charla no tiene que ver con una tendencia. No es que vamos a seguir una tendencia o una regla del Feng Shui o una tendencia del Vastu, que es la armonía que se suele dar.
según la India, ¿sí? Esto tiene que ver con algo personal de cada una de ustedes. Lo que trato de transmitir es que sea algo genuino de ustedes, porque de nada sirve copiar revistas o copiar lo que al otro le genera un resultado positivo, porque quizás a nosotros no. Entonces, está bueno no copiar, sino más bien dejarse llevar por lo que uno siente y por lo que uno necesita verdaderamente, ¿no? Bueno, estamos con la triada. Bueno, las sensaciones, emociones, significado, ¿sí? Por eso hay casas que no nos emocionan, que no nos llenan de una emoción, ¿sí? Nos gusta, no nos gusta, listo, pero pasa nuestra capa sensorial desapercibida por todo lo que tiene, porque no empatizamos, porque no sentimos esta sensación. Por eso es lo que yo les decía anteriormente, no dejarse llevar tanto por lo que dicen las revistas, sino más bien por la sensación que a mí me genera. Estas son los tres conceptos que toma bien en cuenta la neurociencia para poder tener una casa en armonía y sobre todo en equilibrio con la naturaleza, ¿sí? A ver, ¿cómo va a interpretar el cerebro las formas y los colores? ¿Sí? Nuestra casa está llena de formas, está llena de colores. Nosotros pintamos las paredes, tenemos muebles, tenemos mesas, sillas, ventanas, cortinas. Todo tiene un color y todo tiene una forma. El cerebro va a tomar esas formas y esos colores de determinada manera, ¿sí? A veces para bien y a veces no para tan bien, ¿sí? Las tres capas que vimos anteriormente, el cerebro las recibe como señales claras que tiene que ver y que están relacionadas con algo más primitivo, con algo más automático. No es que lo piensa la mente, ¿sí? Bueno, sensorialmente esto me pertenece a la capa. No. Es automático, es primitivo. Yo entro a una casa o estoy en mi casa y me genera determinada sensación, determinada emoción, ¿sí? O determinado rechazo. Es automático. Por eso se dice que es primitivo, ¿sí? También por eso, cuando yo utilizo determinados elementos naturales, ¿sí? Que interpretan formas naturales en el hogar, mi cuerpo, mis emociones, mis sensaciones se sienten en calma. ¿Sí? Lo mismo que los colores, las texturas, los sonidos. Cuando yo coloco sonidos en mi casa de armonía, de sonidos de la naturaleza, me siento en calma. Lo mismo cuando prendo un saumerio o un aceite esencial o algo me genera una sensación, porque es primitivo, porque es el contacto con lo natural, con la naturaleza, como se vivía antaño, ¿no? Por ejemplo, las líneas diagonales que se suelen percibir como movimiento, el cuerpo lo toma como algo natural, ¿sí? Esas ondas que a veces vemos en los sillones, en los respaldares de la cama, esas formas onduladas, em, le generan al cerebro una situación de movimiento y nuestra casa tiene que estar en movimiento, ¿sí? Cuando colocamos un llamador de ángeles o un atrapasueños que se mueve, me genera la sensación de libertad, me genera esta sensación perdón, de estar en equilibrio, de estar en contacto con las hojas cuando se mueven, de los árboles cuando el viento los toca, ¿sí? Es algo natural, es algo orgánico que el cuerpo recuerda esta sensación primitiva. Lo mismo que los colores, ¿sí? Un color verde apagado, un color tostado. Vayan pensando en los colores que yo les estoy diciendo. Un color celeste. ¿Qué les transmite una habitación de color violeta? ¿Qué les transmite una habitación de color rojo, por ejemplo, saturado? ¿Sí? Esto representa agresión. El sistema nervioso central lo toma como como una alerta, como un peligro. Les iba a compartir algo y me olvidé. Chi, 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 chi. Acá les muestro. Les voy a compartir una pantalla. Si alguien tiene alguna pregunta, me levanta la mano o no levante la mano porque no lo voy a ver. Puede abrirse el micrófono. Ahí justo vamos a ver, los colores grises son neutrales.
¿sí? La neutralidad está buenísima en muchos aspectos, pero siempre la neutralidad la tengo que cortar con algo, porque a lo largo del tiempo la casa se vuelve apática. ¿Sí? Porque está bueno ser neutral, pero lo neutral no da ni para un lado ni para el otro. Entonces siempre hay que cortarlo con algo. Esperen que les iba a compartir esta pantalla aquí. Hola Miriam, buenas tardes. Hola, Te hago una pregunta. Bueno, vos tengo sos de mi Córdoba. casa, sí, mi casa recién pintada de color blanco, Ay, qué pero lindo. bueno, tengo un techo en símil madera en color marrón y la parte de la cocina en gris y no sé qué azulejo ponerle todavía. La mesa va en ese granito gris, negro, No, blanquito, así. perdón, no quiero decir ni sí o no. Lo Sí. de los ambientes lo vamos a ir viendo justo al final de cómo Ah, bueno, decorar, y donde vamos a incluir colores. La tendencia, a ver, lo que yo les voy a tirar una paleta de colores, plantas, a ver, telas, qué bien. sugerencias, ¿sí? Esto es sugerencias, que no quiere decir que quizás ustedes empaticen, ¿no? Pero sugerencias como para que tengan en cuenta y vean, dice, ah, mira qué interesante, no había pensado, este color así, este color asá, ah, mira, a veces uno no se anima. Fíjense la foto que les estoy mostrando. Perdón con la marca acá, pero no encontré fotos sin marca. Y lindas, ¿no? Así que perdón por la foto ahí. Bueno, fíjense en este color amarillo, por ejemplo, en donde está pintada la habitación. Es armónico, es tranquilo, me remite a la naturaleza, a las hojas secas, al sol, a la brillantez, ¿sí? Pero fíjense que no es todo amarillo, sino que tiene las cortinas de un color gris. Tiene algo que resuena en la naturaleza, que es la araña o el colgante, que es de madera, ¿sí? Porque ahora vamos a ver que la madera también nos lleva a la naturaleza y es algo que tenemos que incluir en nuestro hogar. Algo de madera, algo que no sea tan rígido, que no sea tan de metal, que no sea artificial. ¿Por qué? Porque nuestros cinco sentidos, recuerden que cuando es algo artificial, lo vemos muy superfluo, muy por arriba y no entra en esa sensación y mis cinco sentidos se sienten en el alerta, porque generalmente el metal transmite sensación de peligro, cuchillos, armas, ¿sí? En cambio, todo lo que tiene que ver con la madera, con el algodón, con la textura, me va a transmitir otra cosa. Bueno, fíjense este color qué lindo que queda acá, ¿no? Acá tenemos otra que quizás lo puedo cortar, ¿sí? La parte del living, cuando a veces tenemos los ambientes muy chiquitos o tenemos un gran ambiente y lo tenemos que dividir, ¿no? En living, comedor y cocina. Bueno, ¿cómo hacemos? Es sumamente importante hacer las divisiones, ¿sí? Con muebles o las divisiones a nivel estético o con texturas. Fíjense que la parte del living tiene la parte amarilla y la otra parte no, porque pertenece a otro sector de la casa, ¿sí? Tiene una alfombra, las alfombras me dan seguridad, me dan tranquilidad, me dan, no quiero decir la palabra enraizamiento, esa era la palabra, ¿sí? Entonces las alfombras, más allá que hay un dilema con las alfombras porque juntan mucha, ¿no? Hay que limpiar una alfombra, pero bueno, pongámosle que sea fácil limpieza. Pero bueno, la alfombra me transmite seguridad y también ayuda a que los pies tengan ese contacto con la naturaleza de cuando estamos en el pasto, cuando estamos en la tierra. Entonces es algo sumamente importante para tener en cuenta los colores, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un color azul. El color azul es más azul grisáceo, refiere mucha tranquilidad, mucha calma. Generalmente se suele pintar una de las paredes de la habitación de color celeste, no azul fluorescente, celeste, porque al cerebro le trae calma, le trae tranquilidad y me ayuda a descansar. Pero fíjense que en este living tengo cortado ese color, lo tengo con con los almohadones amarillos, que es la contraparte. ¿Sí? Tiene una lámpara que me genera luz, entonces me genera estar atenta, estar alerta, tiene unas ventanas en donde inevitablemente no me voy a dormir, pero sí voy a entrar en un lugar seguro, en un lugar relajado. ¿Qué le transmite o sensación le transmite esta imagen? Más allá de que es celeste y que el celeste genera en exceso de presión,
pero al estar mezclado con otros colores, la entrada de luz natural, que es sumamente importante, la luz natural que puede ingresar por las ventanas, por la puerta o por donde sea, me traen conexión con algo que tiene que ver con estar tranquilo, en armonía, pero despierto, ¿sí? Fíjense acá los cuadritos, ¿sí? También están en armonía, en equilibrio, ¿sí? Y fíjense esta habitación. Es hermosa, pero tiene estos colores que no invitan a dormir, invitan más a estar despierto, a otro tipo de actividad, pero no a descansar, ¿sí? Es un lugar más bien, eh, ok, es un lugar más bien de estudio, es un lugar más bien de no descansar, sino más bien de estar alerta por los colores que tiene, ¿sí? Así lo mismo los techos, ¿sí? Un techo, cuando está muy cerca de nosotros, como este, por ejemplo, que fíjense que la habitación, la mayoría está pintada de gris, de blanco, ¿sí? Tiene su contrapartida con los muebles en negro. Acá hay otra habitación que tiene el techo bien cerca de las personas. Y esto remite a tranquilidad, a seguridad. Cuando un techo está más cerca de uno, refiere cuidado, pero cuando está más alejado, como por ejemplo este, refiere inseguridad, refiere algo que no me está protegiendo, refiere algo que está alejado de mí. Se nos va a cortar en un ratito. Voy a tratar de armar otra reunión y pasarles el link ahora, antes de que se nos corte. Así tenemos un poquitito más de tiempo. La idea era que sea corta la clase, pero por lo visto no lo va a ser. Así que voy a tratar de armar uno ahora. Lo vamos a armar y media, si puedo, ¿eh? Perdonen la desprolijidad, pero la idea es que no se queden con dudas. 14:30. Ok, ahí está. Ok, ok. Les voy a pasar ahora el link y media o cuando se corte nos conectamos a ese link. ¿Les parece? Y seguimos ahí con la clasecita. Igual quédense tranquilas porque yo les voy a mandar la clase grabada cuando la suba en un canal de YouTube que yo tengo y los PDFs. Para los PDFs ténganme paciencia porque les quiero dar algo bonito, que seguramente los voy a colocar en algún link en mi perfil de Instagram. Después les voy a comentar bien. Esperen que está armando el calendario. Acá les pongo tiki tiki y el chat. Um, s- ya va. Ahora estamos con el chat. Tiki tiki, tiki tiki. Acá, ya, los voy a poner acá. Ese es el link. ¿Sí? Ahí está. Bueno, sigamos. Cuando se corte y media, hora y media, si quieren, seguimos hasta que se corte. Cuando se corte, nos sumamos a este link. Bueno, entonces, los techos tienen que ver con esto, tienen que ver con la lejanía y la cercanía, si me genera más protección o me genera menos protección. ¿Qué pasa cuando un techo está muy alto en una casa y no puedo, o sea, no tengo otra, ¿sí? Lo que se suele hacer es bajarlo. ¿Cómo lo bajo? Con arañas o colgantes más largos, ¿sí? Con las tulipas, ¿vieron las arañas? Le digo yo que suelen ser de madera, que suelen ser de mimbre, que sea algo amistoso. No voy a bajar uno de metal con punzantes o de vidrio, ¿sí? Entonces eso es sumamente importante. Cuando la habitación está muy baja, se suelen poner esas lucecitas que están acá, ¿sí? Para que representen a lejanía, para que representen algo que está adentro y lejos mío,
¿sí? Eso es sumamente importante. También ese tipo de lámparas ayudan mucho cuando no entra la luz natural. Cuando no entra la luz natural, es importante tener este tipo de luces, también tratar de cambiar los colores de las luces, ¿sí? Para que no sean tan brillantes y me mantengan siempre alerta, ¿sí? Bueno, sigamos. Entonces, em, bueno, los colores, incluso los volúmenes, ¿sí? Los techos, lo que estábamos hablando, los techos bajos, que generalmente indican refugio, ¿sí? En las cavernas, generalmente en donde nos solíamos refugiar, los techos eran bajos y eso me genera un refugio, me genera seguridad. En cambio, los techos altos generalmente me mantienen como separado o algo que está en lejanía, ¿sí? Em, las formas tienen mucho que ver, ¿sí? Sobre todo en los espacios donde solemos habitar generalmente, que es la cocina, el comedor, ¿sí? Vamos a hablar sobre las claves y los materiales y las texturas que corresponden conocer y poder colocar en nuestras casas. Entonces, cómo tener un hogar con materiales naturales que nos cuide y que también esa casa nos sane, como se suele decir, no que nos desequilibre, ¿sí? Generalmente lo que nuestros sentidos necesitan es estar en contacto con algo natural, con algo orgánico, ¿sí? Cuando no es natural, nuestros sentidos lo sienten y genera rechazo porque es algo falso. A ver, nosotros cuando estamos con una persona y sentimos que es falsa, sentimos como que no me es empática. Bueno, lo mismo pasa con las casas, cuando están decoradas muy artificialmente y no me generan esa sensación de calidez, de empatía. Por eso los elementos naturales, ¿sí? Tienen que ver con esta sensación de contacto genuino, de algo biológico que el cuerpo siempre está buscando, ¿sí? Colocar superficies de madera real, no madera artificial, sino más bien madera real, que sean la mesa que se vea la madera, no siempre con un mantel, le podemos poner un camino, las sillas de madera, una mesita de estar de madera, un bajo mesada de madera, ¿sí? Algo de madera que a mí me represente una seguridad, una estabilidad y también la madera representa la familia, porque viene de un árbol. Y el árbol tiene raíces, tiene seguridad y tiene algo que va a crecer en el tiempo, ¿sí? Poner mantas de lana, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lana, con hilo, ¿sí? Con algodones naturales, todo eso me ayuda a mí, fíjense, acá les vuelvo a mostrar. Acá, sensación de calidez. Es algo natural, es algo, una planta, unas piñas que saqué, ¿sí? Que tiene que ver con algo natural, algo que me remite a la naturaleza. Los almohadones, las puertas o pequeños detalles de madera, ¿sí? De piedra también, porque la piedra pertenece a la naturaleza y me da estabilidad y me da la piedra, me da longevidad, algo que va a durar en el tiempo, ¿sí? Tiene que ser una piedra real, no una imitación. Las texturas, que la textura sea de algodón, que mi cuerpo, mis manos al sentarse toquen algodón, toquen en un sillón, en una banqueta, no simplemente el cuero artificial que se usa, sino más bien algo que se sienta cómodo y sobre todo a la vista. ¿Sí? Fíjense, estos almohadones, estas mantas, también es importante que las mantas las vayan cambiando o los accesorios dentro de todo que se puede. Ahora nos vamos a ir conectando al otro link, ir cambiándolos de acuerdo a la estación. En verano está buenísimo que todo sea más de algodón, más volátil, más que se vuele con el viento. En invierno, que me genere seguridad, calentito, un hogar, y para eso necesito lana, necesito materiales un poquito más grueso, ¿sí? Eso es importante. Vamos cortando acá y nos empezamos a sumar al próximo link que les acabo de pasar, ¿sí? Espero que se haya entendido esa parte de que nos tenemos que conectar ahí, así todas nos podemos ver de nuevo. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a salir para que esto quede grabado.